Muy bien, estimado alumno. En este caso particular vamos a hablar de el pensamiento organizacional. Dicho de otra forma, estaríamos hablando de la evolución del pensamiento en la administración. Es decir que, en cierta forma, volvemos a tratar un poco el tema que en algún momento seguro que se vio o usted lo vio en Organización de Empresas 1, pero que muchas veces en ese momento no se le puede dar el enfoque que en este caso particular le queremos dar. Estamos hablando del comportamiento organizacional y queremos tratar de ver cómo a través de los años, a través del tiempo, se ha ido pensando, se ha evolucionado, porque esa es la verdad, se ha evolucionado con el pensamiento respecto de qué es la persona dentro de la empresa o dentro de la organización. Para lo cual va a bastar que yo comience comentándole a usted el pensamiento que en determinado momento, por allá con la revolución industrial, el pensamiento que se tenía sobre cómo debía comportarse la persona y mencionar simplemente un apellido como era el de Taylor, Frederick Winslow Taylor, o también llamada la corriente o la escuela taylorista, resulta ser que nos lleva a unir ese concepto con el concepto casi de esclavitud. Es decir que en aquel momento el comportamiento de las personas dentro de la organización, de la forma que Taylor quería que se trabajase, era realmente rozando la esclavitud. Simplemente pensemos lo siguiente, como conclusión del pensamiento tayloriano o de Taylor, resulta ser que la exposición, en resumida cuenta, de Taylor es que el hombre debe trabajar o el hombre se debe comportar como un apéndice de la máquina. De ahí entonces que cada uno de nosotros saquemos un poco la conclusión de la idea fundamental del pensamiento de Frederick Winslow Taylor. Y tenemos que pensar también a esta altura, o nosotros tenemos que ser conscientes que a esta altura, cuando nosotros hacemos este comentario, y me incluyo, es indudable que lo estamos haciendo muchos años después de que todas estas cosas se produjeron. Y es indudable que cuando uno lo analiza a la distancia, a veces en la pasión por analizarlo, por explicarlo, nos olvidamos que todas las cosas han comenzado de una forma que con el tiempo han evolucionado. El problema es, como decirle, el problema sería otro si nosotros hoy, en el año 2008, siguiéramos pensando como Taylor en el 1700 y pico, en la primera revolución o en la segunda revolución industrial. Ese sería el problema. De cualquier manera, estamos analizando con ojos de modernidad o estamos analizando hoy cosas del 1700 que realmente nos hacen temblar. Ahora, si a nosotros nos tocaría, o alguien tiene una experiencia, un comentario, que aún hoy en alguna empresa todavía se sigue trabajando bajo esas condiciones, sí que el tema sería muy serio, o más que serio, sería gravísimo. A pesar de todas estas cosas, las empresas han conservado, sobre todo las empresas industriales, han conservado ciertos rasgos o características del taylorismo, o la otra expresión sería Fordismo, también suele ser muy conocida. Fordismo por lo de Henry Ford. Ford, la forma de producir en series autos que tenía Ford y que hoy sigue teniendo, lógicamente. La producción automotriz hoy en día sigue siendo una producción en serie. Pero no se está trabajando 26 o 28 o 30 de las 24 horas que trae el día.
Con lo cual, entonces, en esta evolución del pensamiento, del comportamiento de las personas, es importante que nosotros sepamos las cosas que ocurrían, los principios que se sentaron, y podríamos hacer un paralelo con cuáles son los principios de aquel momento que hoy las empresas siguen aplicando. Nos vamos a dar cuenta, les aseguro, que muchos de esos principios retocados o reformulados de los principios de Taylor, a no asustarse, que al día de hoy esos principios siguen vigentes, vivitos y coleando. Otra de las cosas interesantes que vamos a ver, o que ustedes van a ir leyendo en esta evolución del pensamiento de las ideas, o de ver por el lado del comportamiento humano, o el comportamiento de las personas dentro de la organización, o cómo se pretendía que se comportasen las personas, nos vamos a encontrar en forma contemporánea a Taylor, a Henry Fayol. Ahí nos vamos a dar cuenta que qué importante que son estos dos enfoques si los tratamos de ver en forma paralela. Sintéticamente, el tema es que Henry Fayol, al ser ingeniero, él ataca la producción y tal con mis palabras, que él pretendía que el ser humano, que la persona o el comportamiento de ese operario sea un apéndice de la máquina, o sea, que trabajara al mismo ritmo. En ese mismo momento, en esa misma época, etc., otra persona llamada Henry Fayol, sin haber tenido entre ellos un contacto, pero sí en el mismo momento histórico, Henry Fayol piensa como solución a las ineficiencias de las empresas que también en aquel momento estaban naciendo, porque no hay que pensar que la empresa toda la vida existió tal como nosotros la conceptualizamos hoy. No, cuando nosotros decimos empresa, en aquel momento eran realmente factorías o eran lugares en donde pensemos que la revolución industrial lo que hace es que esa unidad familiar llamada artesano, que se vivía feliz y contento en el campo, esa persona tenga que romper ese núcleo familiar, el hombre es el primero que migra a la ciudad y se incorpora a estas grandes factorías. De ahí entonces que Fayol lo que hace es, en lugar de atacar la base del organigrama, en lugar de atacar al operario, él dice, vamos a atacar arriba, vamos a atacar a la administración, o vamos a atacar a quien tiene que dirigir, y ahí sientan las bases que hasta el día de hoy nos ha servido a nosotros, a todos los que de alguna forma u otra vivimos de la administración o de la organización de empresas, asentar los principios del comportamiento que se espera de determinadas funciones o roles que llevan adelante quienes, el management, o sea, quienes lideran o van a tener que guiar las acciones de toda esa gente que hoy en día decimos, bueno, son los empleados, los analistas, etc. Eso es lo interesante. Lo interesante es que en aquel momento también Fayol no se desprende de esta idea de ser efectivo, de ser eficiente, pero no ataca la base, o sea, los operarios, sino que es el que realmente sienta un poco las bases de la administración. Y esto es lo interesante. Gracias, hasta luego.